Definición de cambio climático para la nueva neolengua del nuevo neomundo que quieren implantar. Cambio climático es la negligencia, la corrupción, los lacayos globalistas. Cambio climático es que ha pasado ya una semana desde la tragedia de Valencia y si no es por el pueblo, las víctimas que han podido salvar sus vidas estarían hoy sin agua, sin alimentos y totalmente abandonados. Cambio climático es que no hay en España un plan de país a 5, 10, 20 o 30 años. Aquí el único plan es que tanto el PP como el PSOE están al dictado de Ursula von der Leyen. Cambio climático es que estamos en manos de unas personas a las que solo les importa proteger su poltrona burocrática y nada más. Cambio climático es que mientras habían valencianos entre la vida y la muerte hace una semana, el gobierno aproveche para subir los impuestos y para dar un golpe de estado en la televisión española. Cambio climático es que hay personas que lo han perdido todo. No saben del paradero de sus familiares. Están en medio del barro, la fetidez, las infecciones y encima cuando llega la noche tienen miedo de que les vengan extranjeros del continente del sur o de donde sea y no se vea al ejército de España para defender a los españoles e imponer el orden. Cambio climático es que nos revienten a impuestos para que luego sea esto lo que recibimos del Estado. Cambio climático es que Yolanda Díaz se tome unos días de vacaciones en La Coruña, desde donde se puso a recomendar el teletrabajo a los valencianos. Cambio climático es que una portavoz de Sumar salga diciendo que ellos no estaban para achicar agua. Cambio climático es que todo esto pasa y Pedro Sánchez de Bollywood por la India. Cambio climático es que Mónica García esté muy ocupada por estos días en Brasil, como si no fuera prioritario organizar la sanidad de los valencianos damnificados con planes que prevengan las epidemias. Cambio climático es que ya se sabe lo que va a empezar a aparecer desde esta semana, las epidemias, pero la ministra de Sanidad con su agenda en Brasil. Cambio climático es el tema de las competencias que tanto PP como PSOE usan para no hacer nada y dejar morir a la gente. Pero eso sí, no parar de decir que es culpa del cambio climático. Cambio climático es que sea más fácil poner el ejército de España a disposición de Marruecos o tenerlos en una base perdida en el Báltico o en el Líbano que ponerlos al servicio de los damnificados de Valencia. Cambio climático es que a menos de 50 kilómetros de los damnificados de Valencia hay bases de nuestros aliados de la OTAN, pero no les veo activados por ninguna parte para ayudar a la población afectada. Cambio climático es que tengamos unos aliados que nos dejan tirados y que la ayuda ofrecida haya sido rechazada. Cambio climático es que lleguen bomberos franceses a la zona de la tragedia antes que los españoles. Cambio climático es que internacionalmente España es señalada hoy en día como un estado fallido. Hay un periódico que titula Muertes evitables y otro que titula preguntando ¿dónde están las ayudas?
Pero claro, eso también es cambio climático. Cambio climático es que la presidenta de la Unión Europea, doña Ursula von der Leyen, venga después de todo esto a decirnos que esto es culpa del cambio climático. Cambio climático es que hay un montón de miserables cobrando un buen sueldo público a los que les pagan por decir una y otra vez que esto es culpa del cambio climático. Y repetir hasta hipnotizar que es culpa de que hayan personas conduciendo coches y montando en aviones, trayendo como consecuencia el cambio climático. Cambio climático es negar que hay más de medio milenio de años de estudios y registros que nos demuestran que los fenómenos de las gotas frías son un fenómeno habitual en la zona de Valencia, en especial por estas épocas del año. Cambio climático es que no construyamos infraestructuras que prevengan un fenómeno estudiado desde hace más de medio milenio. Al contrario, el gobierno de España las destruye. Cambio climático es que hayan políticos que se hayan llenado los bolsillos convirtiendo terrenos rústicos e inundables en viviendas donde la gente, más tarde o más temprano, tendría que morir. Cambio climático es no dar a la población un aviso oportuno. Es no tener un plan de gestión de estos fenómenos históricos. Es haber construido viviendas en zonas inundables. Cambio climático es que España ha recibido cerca de 70.000 millones de euros de los fondos Next Generation y no se hayan mejorado los sistemas de detección y reacción, así como prácticamente nada visible en España. Cambio climático es que esos 70.000 millones de euros a fecha de hoy no se sabe ni dónde están. Que no se sepa dónde están 70.000 millones de euros, eso sí que es cambio climático. Cambio climático es que censuran los vídeos que dicen la verdad. Cambio climático es que esta injerencia extranjera que censura en España nuestra libertad de expresión sea cambio climático. Cambio climático es que las cadenas de televisión sí pueden mentir todo el día con el cuento del cambio climático, así como con todo lo demás. Cambio climático es que están acabando con los agricultores y los ganaderos de España, que son los que nos han dado comida de calidad, los que han cuidado estas tierras y estas aguas, y los están expropiando de sus propias tierras para plantar placas solares con la excusa del cambio climático. Cambio climático es que a los autónomos que llevan una semana sacando barro de sus casas y de sus barrios les han cobrado sin ningún pudor la cuota de autónomo de este mes. Cambio climático es que tendremos que darle la razón a esos medios de comunicación extranjeros que califican a España como un estado fallido.